es adorar, mi respuesta es adorar. Una vez más de estar reunidos en este lugar tenemos un objetivo, ¿no? El objetivo es aprender más para poder servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el objetivo primordial, prepararnos para cuando vayamos, ¿no?, al liderazgo, estemos preparados, ¿verdad? Porque es un privilegio uno de los privilegios más hermosos dentro de la iglesia, es el trabajar con las almas. Dios a mí me permite trabajar como supervisor dentro de la iglesia, y para mí, si hubiera que decidir entre muchos privilegios, ese que no me lo toquen, el de líder o de supervisor, ¿verdad? Porque es algo que a mí me satisface, es algo que a mí me llena, ¿verdad? El poder trabajar con las personas, poder trabajar con las almas, ver que almas nuevas vienen a los caminos del Señor. Yo creo que eso no tiene precio. Amén. Así que en esta hora vamos a comenzar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a poner esta clase en las manos del Señor. Que sea Él tomando el control, que sea Él bendiciendo nuestras vidas, que sea Él abriendo nuestra mente. Yo sé que la mayoría venimos cansados a este lugar, ¿verdad? Eso no es cosa de otro mundo, ¿no? Cansancio es parte de nuestra debilidad humana, ¿no? Pero vamos a pedirle al Señor. Él ha prometido en su palabra que vengamos a Él los que estamos cansados, los que estamos trabajados, que Él mismo es el que nos va a hacer descansar. Amén. Buen Padre que está en el cielo, en esta hora le damos las gracias. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias por habernos guardado en este día. Gracias, Padre amado, porque nos da el privilegio de estar en este lugar. Yo le ruego de que sea usted tomando el control, Padre, de cada una de las mentes, tomando el control de mis labios, Dios mío. Ayúdanos en esta noche, Padre, a poder aprender más de su palabra. Cada uno de mis hermanos que están presentes en este lugar, Señor, han dispuesto en su corazón poder aprender más de su palabra. Yo le ruego, Señor, yo sé que usted, Dios mío, no nos defrauda, que usted no nos deja, y que usted abrirá nuestra mente, nuestro corazón, Padre amado, para poder aprender en esta noche. Ayúdanos a prepararnos cada día más para el liderazgo, Padre eterno. Ayúdanos, Dios mío. Nuestro objetivo, Padre, es prepararnos para poder servirle mejor cada día. Señor, sea usted bendiciendo a cada uno de mis hermanos maestros en esta noche, Señor. Tome el control de mis labios, Padre, que lo que vaya a hablar sea de edificación y sea de bendición para la gloria y para la honra de tu nombre, Dios mío. Gracias, Señor, porque usted es bueno y usted es maravilloso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos una cita bíblica. Estamos en 2 de Timoteo, capítulo 3. La clase se llama La veracidad y el poder. Oiga bien, la veracidad y el poder de la palabra de Dios, porque no solamente tenemos una palabra que es veraz, sino que también tenemos una palabra que es viva, que es poder, que es una dinamita, ¿no?, que puede cambiar y puede transformar la vida del ser humano. Yo creo que la mayoría de nosotros pues somos el claro ejemplo o el vivo ejemplo de que la palabra de Dios cambia, ¿verdad? Cambia a las personas, que no es una filosofía más, que no es un libro de historia más, sino que es veraz y tiene poder. Amén. Tiene la cita bíblica. No sé si yo tengo abierta la Biblia. Yo sé que ahí la tienen en su material. 2 de Timoteo 3:16. Pero yo lo voy a leer hasta el 17. Y dice: toda la escritura, amén, ¿estamos ahí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? ¿Para qué más? Para instruir en justicia, a fin, el 17 yo lo tengo aquí, usted no lo tiene, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Cuando habla de perfecto, está hablando de alcanzar madurez, ¿verdad? Que nosotros ya no somos niños espirituales, pasamos de ser niños espirituales y pasamos a ser personas de que ya no necesitamos que un líder nos llame, que ya no necesitamos que el pastor nos llame, sino que ahora nosotros, ¿verdad?, tenemos la capacidad, tenemos la madurez
de más bien poder llamar a otros que lo necesitan, ¿verdad? Eso, cuando hablamos de perfección, estamos hablando de eso, ¿no? Eh, eh, Dios nos ha dejado su palabra a nosotros, ¿verdad? Con un motivo. Yo creo que el motivo, pues lo hemos leído claramente aquí, ¿no? De que es el objetivo de Dios a través de su palabra es revelarse hacia nosotros, pero también, ¿verdad? Para que nosotros seamos personas diferentes, ¿no? Porque yo creo que ningún libro eh, hay libros que pueden ayudar a ciertas personas, ¿no? Que nos dan cierta información, pero ninguna puede o tiene el poder de cambiar las vidas, lo que tiene la palabra del Señor. Amén. Antes de comenzar en esta clase, porque la palabra del Señor es muy profunda, los pensamientos del Señor, dice el salmista David, altos son, no los puedo conocer. El Señor ha expresado su pensamiento a través de la palabra. No todo lo que Él es, pero lo que nosotros necesitamos, Él lo ha dejado en su palabra, ¿no? Y dice Deuteronomio 29, dice que las cosas, oiga lo que dice esta palabra, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, ¿verdad? Cuando estaba hablando del Pentateuco, estaba hablando de la Torá, como también se le llama, y está hablando de toda la palabra del Señor, pero hay muchas cosas dentro de la Biblia que son muy profundas, ¿no? Que de repente las vamos a comprender en esta vida, de repente el Señor nos las va a revelar cuando estemos allá, pero hay cosas que el Señor nos las revela a nosotros, ¿verdad? De repente si hay alguien que está comenzando este caminar, de repente tenga muchas preguntas acerca de la palabra de Dios, tranquilo, no se preocupe que a su tiempo Dios va a ir viendo, ¿no? A medida nosotros vamos caminando, el Señor se va encargando de ir abriendo nuestra mente, ¿no? Pero la responsabilidad nuestra es hacer lo que estamos haciendo aquí, estar sentado, ¿verdad? En un salón de clase, ¿no? Aprendiendo, leyendo la palabra de Dios y de esa forma, pues el Señor va a traer siempre una revelación a nuestras vidas. La palabra veracidad dice que, o veraz, esta palabra dice que viene del latín, verax, dice que veraz es un adjetivo que enseña, que el adjetivo que se refiere a quien dice o profesa siempre, oiga bien, siempre la verdad. El término también se aplica a la información cierta y constatable. La palabra de Dios es sin lugar a duda veraz al 100%, porque no solamente representa la voz y el mensaje que el Padre mediante el Espíritu Santo inspiró a los escritores sagrados, de esa misma manera una gran cantidad de sus elementos históricos, científicos, han sido comprobados por el hombre a través de métodos de comprobación en toda rama de ciencia e investigación. Y aquí tenemos la arqueología, aquí tenemos la astronomía, tenemos la medicina, ¿verdad? Tenemos la botánica, tenemos la biología, etcétera. Amén. Entonces la palabra del Señor es, sin lugar a duda, ¿verdad? Es veraz. No sé qué más le pudiéramos poner cuando decimos veraz. O qué más se le viene a usted a la mente, ¿no? Porque tenemos a un Dios que dice, sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué dice? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿no? Entonces, desde aquí estamos hablando de que la palabra del Señor es confiable, es veraz, porque tenemos a un Dios veraz, ¿verdad? No es que Dios no es como nosotros, que muchas veces mentimos y muchas veces nos equivocamos, ¿no? De repente que nos comprometemos con algo y de repente no lo cumplimos, de repente porque, no sé, por alguna razón, de repente el tiempo, de repente los quehaceres de la vida, ¿no? Pero al final ve que nosotros fallamos, aunque damos una promesa muchas veces, aunque de repente no fue nuestra intención fallar, pero fallamos, ¿no? Al final quedamos como mentirosos, ¿no? Pero Dios no es así, ¿verdad? Dios es cabal. O sea, a mí se me vienen muchas palabras a la mente. ¿Qué más se le puede venir a usted cuando escuchamos de veras? Seguridad. Único. ¿Qué más? La palabra la tenemos ahí. ¿Qué dijimos que era?
del latín. Ok, la verdad, ¿no? La verdad. Y nosotros, ¿qué más dijimos? Que podríamos, algún sinónimo, ¿no? De veraz, dijimos que honesto. ¿Qué más? Fiel. ¿Qué más? Fiel, único. Seguro, ¿no? Yo creo que esta es una buena referencia para decir, no, yo me voy por esta parte, ¿no? Yo decido mejor confiar lo que la palabra del Señor dice, porque muchas veces nosotros confiamos y ponemos nuestra confianza en lo que el hombre dice, ¿no? Más en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo de mucha confusión, y nosotros muchas veces ponemos nuestra confianza. ¿Qué es lo que dicen los medios? ¿Qué es lo que dice el noticiero? El noticiero hoy dice una cosa, mañana dice otra, ¿no? Pero cuando nosotros vemos a la palabra del Señor es fiel. Vemos de que la palabra del Señor es honesta, es única. La palabra de Dios es segura. Nosotros allí podemos encontrar la seguridad que nosotros necesitamos. Amén. Entonces, nosotros vamos en esta noche, hermanos, vamos a que el Señor nos ayude. Entonces, la palabra del Señor o la palabra de Dios es veraz, es única y es especial. Tenemos ahí, Mano Roy, si nos ayuda con tenemos algunos hermanos para que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Con algunas cosas que tenemos aquí, que algunas investigaciones arqueológicas, ¿no? Que nosotros, o que la misma ciencia se ha dado a la tarea muchas veces para ver si la Biblia es verdad, ¿verdad? Y muchos arqueólogos han decidido probarlo, ¿no? Vamos a investigar si lo que la Biblia dice es verdad. ¿Y qué cree que lo que ha pasado? Que la Biblia, o que los arqueólogos se han encontrado que con lo que dice la Biblia es verdad. Con lo que dice, se han encontrado, aquí tenemos la arqueología, la ciencia que estudia las artes, los monumentos, los objetos de antigüedad, especialmente a través de los restos. No, nosotros tenemos, bueno, yo he visto en algunas ocasiones, tenemos ahí los manuscritos del Mar Muerto, ¿no? Que esos, bueno, fueron encontrados por unos arqueólogos y esos escritos son como 900, alrededor de 900 manuscritos, y por ahí está el libro de Isaías, y por ahí hay otros libros que están ahí, que eso más o menos data de la edad del tiempo o de la edad apostólica. Algunos todavía de un poquito más atrás, ¿no? Se imagina que por 2000 años esos manuscritos estuvieron ahí en esas cuevas, estuvieron escondidos, estuvieron guardados. Yo creo que por alguna razón Dios permitió que en este tiempo fueran descubiertos, ¿no? Con lo que nosotros vemos, como Israel, ¿verdad?, regresó a su país. Aún vemos ahí vemos esas esculturas, ¿no?, de la antigua ciudad de Éfeso, ¿no? Entonces vemos que lo que la palabra del Señor, lo que nos dice la palabra del Señor, que nos habla de Éfeso, la actual Turquía, ¿no? Nosotros encontramos esa ciudad en la Biblia, ¿verdad? Y la encontramos en la Biblia, y entonces ahora, ¿qué es lo que hace la ciencia? ¿Qué es lo que hace la arqueología? La arqueología ahora viene y nos confirma. Mire cómo es, ¿verdad? Aunque yo no necesitaría que la arqueología venga y me confirme lo que la palabra de Dios dice. Yo la creí con todo mi corazón, yo la creí por fe. En el momento que yo me entregué al Señor Jesucristo, yo creí en su palabra, ¿no? Yo no necesitaría en realidad, ¿verdad?, que lo que dice la arqueología, pero ¿por qué es necesaria? Porque hay mucha gente que dice, oh no, la Biblia no es real. Hay quienes por ahí que dicen que el papel aguanta, ¿qué dicen? Con todo, ¿no? El papel aguanta con lo que le pongan, ¿no? Pero será cualquier otro papel, pero la palabra del Señor, esta fue inspirada por parte de nuestro Señor, ¿verdad? Y ha permanecido, ¿verdad? Ha permanecido por muchos años, aunque muchos han tratado, hermanos, de evitar que llegue a nuestros tiempos, ¿no? Pero la palabra del Señor se ha mantenido viva, la palabra del Señor se ha mantenido firme, porque el escritor de esta no está muerto, ¿verdad? Porque el escritor de esta palabra está vivo, y vive,
¿verdad? Y vivirá por toda la eternidad. Entonces, esa es la confianza que nosotros tenemos en la palabra del Señor, ¿verdad? Que la arqueología nos lo revela, la astronomía también, amén. La botánica también, que es la botánica es la disciplina que estudia las plantas, se ocupa del reino vegetal en su sentido amplio, abarcando diversos ejes. El funcionamiento, oiga bien, el funcionamiento de las plantas, la forma en las que se reproducen, su morfología, la distribución geográfica y la clasificación de cada una de las especies, ¿no? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque ¿quién fue el que creó las plantas? ¿Quién fue el que las creó? ¿No? Fue Dios, ¿verdad? Y yo sé que hermano Roy, pues podemos, sí, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da su fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, en el día tercero, ¿verdad? En el día tercero fue cuando Dios creó las plantas. Amén, hermano Roy. Entonces nosotros vemos, hermanos, de que todo esto avala y nos dice que la palabra del Señor, pues, no fue de la casualidad, no fue, bueno, un poquito más adelante dice que no fue concebida por ninguna voluntad humana, sino que fue, pues, Dios mismo el que Él decidió entregarnos este regalo, porque para mí la palabra del Señor es un regalo de parte de Dios, ¿verdad? Es esa carta donde Dios nos dice a nosotros que nos ama, donde Dios nos dice a cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer para que no seamos, dijo el salmista, como el caballo, que no seamos como el mulo, que han de ser sujetados con cabestro, porque si no, ¿verdad? No obedecemos. Entonces, eso es lo que ha hecho la palabra del Señor, venir a nuestra vida, pues, ¿para qué? Para guiar nuestros pasos, porque nuestra vida desde el momento, hermano, de que una persona toma la decisión, ¿verdad?, de entregarle su vida a Cristo, créame que esa persona va a ser tocada por el poder de la palabra, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí ciertas, imagínense, nosotros tenemos las olivas, ¿no? ¿Qué es lo que se hacía con las olivas? Amén. ¿Y para qué servía el aceite? Servía ¿para qué? Para la cocina, para ungir, como medicina, era medicinal, ¿verdad? Entonces vemos de que tenía muchos usos. Yo creo que sin aceite en aquel tiempo, pues, no, sin aceite, yo creo que esa generación les hubiera faltado algo muy esencial, ¿no? Igual a nosotros en este tiempo, pero nosotros vemos que tenemos las olivas, tenemos la mirra. ¿Se recuerda qué es lo que fue lo que le llevaron al Señor Jesucristo, no? Para que, amén. Tenemos amén. Casia. Y ahí tenemos las olivas nuevamente. Entonces nosotros vemos que son lo que estamos en el primer párrafo, hermanos, y son ciencias que constatan, ¿no?, que la palabra del Señor, ¿verdad?, es real, ¿verdad? Y seguimos hacia adelante, ¿no? Hermano Víctor, perdón, solo Amén. para darles una explicación de esta diapositiva, hermano. Cuando Dios mandó a Moisés a hacer el tabernáculo, le dijo que tenía que hacer un aceite de una forma especial para ungirlo todo. Entonces, hablando de la botánica, ¿verdad? Dios creó las plantas con un propósito y Él se sirvió de esas plantas que Él creó, de esos árboles que Él creó, para algo muy especial. Estos ingredientes que están aquí, la mirra, la canela, el galbao, la acacia y las olivas, eran los ingredientes de ese aceite de la unción. Y para nada más se podía usar ese aceite. Nadie tenía derecho de usar ese aceite para absolutamente nada más. O sea, como hablamos, ¿verdad?, que la botánica dice que es la ciencia que estudia las plantas y esto. Ellos fueron a descubrir años después lo que Dios hizo, ¿verdad? Entonces, solo para explicarles un poquito de la razón de esto, ¿verdad? Como Dios varias veces en la Biblia habla de que, por ejemplo, una mosca dice que daña el perfume
del perfumista, ¿verdad? Y en ese tiempo los perfumes no se hacían como hoy en día en masa, sino era una mezcla de flores con incienso, con aceite para dar ese aroma agradable. Entonces, cuán importante es esta parte, ¿verdad? De la botánica, de las plantas, Amén. de lo que el hombre ha descubierto hoy, sus usos. Dios se lo dijo a Moisés 1400 años antes de Cristo. Entonces, importante esto, ¿verdad? Amén. Oh, aquí tenemos la astronomía, ¿no? También vemos que es la ciencia que trata los astros, de su movimiento y de las leyes según su origen, ¿no? Esa es la astronomía. Bueno, abajo tenemos lo que es la astrología. Se recuerda que el otro día, bueno, no entramos en esta palabra porque la clase era acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, pero se da la casualidad que aquí la tenemos, ¿no? Que la astronomía es la ciencia que trata de los astros, de sus movimientos, ¿verdad? Y de las leyes de su origen. ¿Sabe que a mí me llama la atención de que Job, ¿verdad? En el libro de Job se mencionan, imagínense, Job vivió también en la época patriarcal. Estamos hablando de, como dice hermano Roy, de repente, qué sé yo, 1500, 1700 años antes de Cristo. Y en el libro de Job se nos hablan de las Pléyades, se nos habla del Orión, ¿verdad? Y se nos habla de muchas constelaciones. ¿Cómo sabía Job de eso? ¿Verdad? ¿Cómo sabía Job? Y nosotros, como ahora a través de la astronomía, nosotros vemos de que todo eso existe, de que eso es, que nuestro mundo, ¿verdad? Es infinito, que no tiene fin, ¿verdad? Que esto, hermanos, es grandioso, ¿no? Y nosotros vemos a través de la astronomía, ¿no? De que cómo Dios nos muestra, ¿verdad? Toda su creación, ¿no? Eso es lo que hace la astronomía, que es la ciencia que trata de los astros, de su movimiento y de las leyes que lo rigen, ¿no? Obviamente ellos andan buscando, ¿no? Pero ellos no se dan cuenta que el único que lo rige, ¿quién es el que lo rige? Ellos piensan que se rigen por sí mismos, o algunos no creen, ¿no? Que debe de haber una fuerza más poderosa detrás de todo eso, pero ellos son tan inteligentes, pero a la misma vez no se les ha sido revelado que todo lo que rige, todo lo que nuestros ojos no pueden ver, ¿verdad? Nosotros podemos ver las estrellas, podemos ver la luna, podemos ver el sol, pero más allá, ¿verdad? Se ha descubierto muchas más cosas maravillosas, ¿no? Que no los podemos ver con nuestros ojos, ¿no? Pero la astronomía las ha descubierto. Entonces nosotros vemos a través de eso de que Dios, ¿verdad? Es el creador. Aparte tenemos la astrología, ¿no? Que es el estudio de la posición del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas. Esto tiene más que ver con la adivinación. Es muy importante que sepamos la diferencia, ¿no? Es muy importante que sepamos la diferencia entre eso, porque si no vamos a caer en ciertos errores, ¿no? Dios prohíbe la práctica de la astrología y el ocultismo cuando dice... ahí la palabra del Señor en Deuteronomio dice: cuando hayan entrado ustedes en el país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones, que nadie de ustedes ofrezca sacrificio en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ¿no? A través de la astrología, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos, y a los que invocan a los espíritus, ni consulten a los muertos. Esa es la diferencia entre astronomía y astrología. Amén. Mano Roy, seguimos adelante. Amén. La palabra de Dios fue escrita, vamos a subrayar esta parte. La palabra de Dios fue escrita en un periodo de 1600 años, un aproximado, por unos 40 autores escogidos e inspirados por el Espíritu Santo de Dios, de todos los estratos sociales y profesiones, ya fueran reyes, fueran campesinos, fueran pescadores, fueran jueces, fueran sacerdotes, fueran médicos, etc. Amén. ¿La subrayamos? ¿Estamos ahí? Esa pregunta es muy importante, ¿no? Aunque no estamos dando fechas exactas, ¿no? Estamos dando un aproximado, ¿verdad? Nosotros tenemos ahí ciertas fechas, ¿no? Una fecha aproximada desde el libro de Génesis o del Pentateuco, ¿no? Que más o menos se escribió en el año 1000
1475 antes de Cristo. Aproximadamente se escribió ahí 1475 antes de Cristo, ¿no? Y tenemos ahí, si quiere le puede tomar una foto, ¿no? Porque no se las voy a decir todas, ¿verdad? Pero tenemos desde 1475 aproximadamente antes de Cristo, cuando Moisés escribió el Pentateuco, hasta más o menos el 96 después de Cristo, cuando se escribió el último de los evangelios, bueno, el evangelio, el Apocalipsis, ¿no? Del apóstol Juan. Más o menos está por ahí entre el 90 al 96 que el apóstol Juan escribió la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el Apocalipsis. Entonces estamos hablando de que estamos ahí, estamos alrededor de 1600 años. Y es muy importante que entendamos esta parte, ¿no? Que cómo Dios usó a diferente tipo de personajes, ¿no? Tanto como usó a Daniel, tanto como usó a Isaías, gente de gobierno, ¿no? Que se criaron a la par o se establecieron a la par de reyes. Usted sabe que el profeta Daniel, cuando nosotros leemos la historia del profeta Daniel, nosotros vemos de cómo Nabucodonosor mismo, ¿verdad? Lo puso en su palacio, ¿no? Lo puso para que trabajara ahí con él, ¿verdad? O sea, Daniel era un hombre, dice que fue hallado, ¿cuántas veces más sabio que los otros sabios? ¿Ah? Fue hallado 10 veces más sabio que todos los sabios de Babilonia. Oiga bien, que no que los más, de que los que no sabían mucho, fue hallado 10 veces más sabios que todos los sabios de Babilonia, ¿no? Y él estuvo ahí, ¿verdad? Y él escribió su libro también, el profeta Daniel. Pero por otra parte tenemos a Pedrito ahí, del vulgo, tenemos a Juan, ¿verdad? También pescadores, que nadie daba nada por ellos. Tenemos al profeta Amós, ¿verdad? Que cuando el rey le preguntó, ¿y tú quién eres? ¿Verdad? Y él le dijo, yo no soy profeta, yo no soy hijo de profeta, sino que yo soy un boyero, le dijo, ¿no? Era un campesino. Entonces, eso era Amós. Entonces vemos de que Dios en realidad, Dios no hace ninguna acepción de personas alguna, ¿no? Entonces podemos estar nosotros seguros, podemos estar confiados de que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros sin importar nuestro pasado, sin importar quiénes sean nuestros padres, sin importar si de repente fueron brujos, si nos dicen, mira, naciste de casualidad, nosotros sabemos de que en el Señor no hay casualidad, ¿verdad? Nosotros sabemos de que Dios nos ha escogido con un propósito, de igual manera que Dios, ¿verdad? Levantó a cada uno de estos hombres. Fue escrita, mano Anthony, léame por favor, fue escrita en diversos lugares y periodos de tiempo y culturas, representando un perfecto engranaje de la revelación de Dios a la humanidad, iniciando desde el trato histórico de Dios con la nación de Israel y la raza humana de épocas antiguas, hasta llegar a ser dada una de sus palabras tan reales y útiles para la generación actual. ¿No? Amén. Mana Susi. Un hecho sorprendente que muestra el poder y la veracidad de la palabra de Dios es que a pesar de haber tomado 16 siglos de escritura y ser 40 sus escritores en diversos periodos de tiempo y condiciones, no se encuentra una sola contradicción en sus versículos, ni un solo error. Es por eso por lo que podemos decir confiadamente que la palabra de Dios es perfecta. Amén. La palabra de Dios es perfecta. Y una cosa que debemos de entender aquí, que vamos a ver que de repente nosotros miramos que ciertos libros fueron escritos 900 antes de Cristo. Y de repente vamos a ver otro que fue escrito 1000 antes de Cristo, ¿no? Y bueno, un ejemplo, ¿no? Porque en realidad no está escrita en un orden cronológico, ¿no? No está escrito según el tiempo que fueron escritos, ¿no? Sino que, bueno, con el tiempo, bueno, fueron saliendo y bueno, un grupo de sabios, ¿no? Lo agregaron a lo que se llama el canon, ¿no? El canon de las escrituras, pero no están en un orden cronológico. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Amén. Entonces, la palabra de Dios encontramos que ninguna parte de ella fue concebida como inspiración humana, sino que los santos hombres escogidos por Dios fueron inspirados. Oiga bien, fueron inspirados, fueron guiados, fueron llevados por el Espíritu Santo a completar cada una
de las partes de este maravilloso libro. No fue que ahí al profeta Malaquías dijo, hoy no sé qué, no sé qué escribir, hoy se me ocurre escribir un libro, voy a escribir, tal vez me lo ponen ahí en la Biblia. No fue así. No fue de que alguien dijo, fueron inspirados por sí mismos a escribirlo, ¿no? O ellos tomaron la iniciativa. Fue Dios mismo, ¿verdad? El que los inspiró. Fue Dios mismo el que los guió para que esto que tenemos aquí, lo que tenemos aquí, podamos llamarlo nosotros la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque Dios usó hombres, ¿verdad? Dios usó a ellos, pero no quiere decir que por eso, ¿verdad? Ellos sean los autores intelectuales de eso. Ellos no son los autores intelectuales, sino que ellos solamente hacían o escribían lo que se les mandaba. No, a veces, más que todo en los gobiernos, ¿no? Usted ve que el presidente dice, escribe esto. Y el secretario ahí escribe cualquier cosa que el presidente le diga, ¿no? Pero en la palabra del Señor, ¿verdad? No fue cualquier rey que le dijo a los escritores, escriban esto, sino que fue directamente de parte de Dios, ¿verdad? Y tenemos una cita bíblica. Hermana Mili, si me la lee, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual ancléis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Interpretación privada. Vamos a quedarnos un ratito ahí. Vamos a ver qué nosotros podríamos comprender acerca de la interpretación privada, ¿no? Sería algo que lo vamos a abrir. De repente allá nos van a ayudar. Tenemos a nuestro hermano pastor, hermana Célica, hermano Willan, hermano Leonel, hermana Olga, ¿verdad? Que nos pueden ayudar, ¿verdad? De interpretación privada, ¿no? Podría ser aludir la palabra a mi propia conveniencia. Amén. A su propia conveniencia. Lo vamos a ir escribiendo. Mi propia conveniencia. ¿Qué más? ¿Alguien más? Insisto, para una persona o cierto grupo de personas. ¿Mm? Algo exclusivo para una persona o cierto grupo de personas. Algo exclusivo para cierto grupo de personas. Son jeroglíficos. ¿A ver? ¿A ver? ¿Se entiende? Ok. Interpretación privada, aludirla, dice a mi propia conveniencia, dice el hermano Anthony. ¿Alguien más, hermana Susi? Eso te lo puedes ayudar, porque entonces no podría leer el versículo donde dice ir y hacer discípulos a todos y predicar. Entonces, para que nosotros podamos, tenemos que testificar de las profecías, de todo lo que en el libro está, tiene que ser de público, no puede ser para un solo grupo, sino que decir que Jesucristo es el Señor. Debe de ser para el público, dice tú. Prácticamente. Para todos. ¿Alguien más? Amén. Si no, hermano Roy nos va a dar una explicación ahí. Amén. Ahí a lo que se refiere en el contexto, hermanos. Lo que dice después de esto, el texto dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Eso es a lo que se refiere esa expresión interpretación privada,
que ninguno de los escritores pusieron su voluntad en lo que escribieron. Eso es lo que la hacía privada, yo poner mi voluntad dentro de lo que estaba escribiendo. Sino que dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y esa palabra, hermano, se compone de dos palabras en griego. Una es teo, que la vimos la semana pasada, que significa ¿qué? Teo, ¿qué significa? ¿Se recuerdan? Teo. No, teo, solo la palabra teo. Teología. ¿Tía todos sus errores también? ¿O se presentaría como alguien bueno, perfecto, que nunca falla? Sí, prácticamente uno escribe, el escritor creo que escribe siempre a su conveniencia, ¿no? Pero como esto no es de interpretación privada o de expresión propia, si lo quisiéramos entender así, la Biblia no esconde nada. Dios no escondió el pecado de David, ¿verdad? Y dice que David era un hombre conforme al corazón ¿de quién? El Señor. Entonces, si el escritor que escribió esa parte sobre David hubiera dicho, bueno, yo voy a poner lo que me conviene. No podía porque lo que él escribía traía el soplo de Dios. Pedro negó a Jesús. ¿Sí? Pero hay dos cartas de él ahí. O sea, la Biblia no esconde los errores. Por eso dice, ninguna escritura es de interpretación privada. No habla tanto, el mensaje que ellos escribieron no venía de ellos, sino venía inspirado de Dios. Traía el soplo de Dios, traía la esencia de Dios. Amén. Eso es lo que hace esta palabra veraz y poderosa. Porque al autor del libro no le interesa esconder las fallas de los personajes. No. Porque él es el personaje central. Amén. Pero como autor no le interesa esconder la falla de los personajes que él creó. Volvemos a la pregunta, hermano Rodrigo. Si usted escribe un libro sobre alguien más, o narra la historia de alguien más, o un personaje que usted se inventó en su mente, ¿verdad que ahí no le da pena escribir cualquier cosa? Cuando es mío, yo procuro no ponerlo malo. Pero si yo me invento que Juanito era un niño que vivía en el campo, en una casita del bosque, y Juanito era desobediente, y le llamaron 20 veces, y no hacía caso. Juanito no existe. Es un personaje de mi imaginación. Pero todos estos hombres sí existieron. Amén. Creados en la mente de Dios para ser ejemplo para nosotros. Entonces lo que ellos escribían, imagínense hermano que era tan sagrado para ellos estos escribas, que ellos para escribir el nombre de Dios, para escribir Adonai, ellos se purificaban muchas veces, se lavaban el cuerpo, oraban, porque es tan santo el nombre que no podían solo agarrar y escribirlo. Amén. ¿Lo tenemos escrito? Lo tenemos subrayado, perdón. Eso es pregunta de examen, ¿no? A través de la palabra de Dios es que he revelado a la humanidad la existencia de un Dios todopoderoso, oiga bien, eterno, divino, creador de todo lo que existe, ¿no? Porque a través de la palabra de Dios, a través de Génesis, que nosotros vemos de que Él es el que hizo todo, Él es el creador. Tenemos una cita bíblica. Amén. La revelación de Dios. Dios se ha revelado al hombre de la siguiente manera, ¿no? Tenemos a Juan capítulo 1, versículo 1, ¿no? Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Amén. También tenemos otra lectura bíblica que es Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, esta la vimos la semana pasada, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Amén. Sigamos. De modo que no tiene excusa, ¿no? De modo que nadie tiene excusa. Una pregunta, ¿usted cree que el hombre por sí mismo puede tener
la intuición de que existe un Dios por sí mismo? Levante la mano quien dice sí y quien dice no. ¿Quién cree que sí? Que si el hombre por sí mismo, digamos, de que no hay Biblia, de que nunca se ha predicado el Evangelio, nunca se ha hablado nada de Dios, ¿cree que el hombre por sí mismo puede tener la intuición que hay un Dios? ¿Ah? Que hay un Dios o que hay un creador. Creo que sí, porque Hay gente que no cree, no, o sea, literalmente usted le habla de un Dios y él dice, bueno, no sé si es, pero que hay algo sobrenatural, no sé que lo hay. O sea, y uno se queda así porque uno sí lo cree. Uno sí cree que hay un Dios, pero hay personas todavía. Incluso yo escuché el testimonio de G. Ávila, dice que en su casa nunca hubo una Biblia. Y no, o sea, no había alguien que le hablara del amor de Dios ni nada, hasta que fue a un lugar donde él escribió en ese colegio y ahí le empezó a decir, pero hay una criaturita, va a decir, y nadie le dice que Dios existe. Pero tiene que imaginarse que el árbol de alguna manera sabía que los ríos de alguna manera fueron hechos. Ajá. No se puede tener una intuición. Amén. Esa es la parte, ¿no? Porque los olmecas, los olmecas, ¿no? Los indígenas, los mayas estuvieron 2000 años, ¿no? Hace 2000 años anduvieron por aquí, por Centroamérica, ¿verdad? Y ellos de repente nadie les había hablado de la palabra de Dios, pero porque ellos adoraban al Dios del maíz. Ellos adoraban, tenían deidades. Ellos tenían sus propios dioses, ¿no? Porque dentro del corazón hay algo que gime, ¿verdad? Por un creador, ¿verdad? Gloria a Dios que a nosotros se nos ha revelado, ¿no? Porque no nacimos así, sino que llegó un tiempo de repente teníamos dudas acerca de la existencia de Dios. De repente teníamos dudas, ¿no? Pero un día llegó y todo nuestro argumento propio fue dejado por un lado, ¿no? Y Dios nos cambió la mente, ¿no? Y Dios nos dijo, no, yo sí existo. Entonces Dios se ha manifestado a la humanidad de ciertas maneras. Amén. La revelación natural, la que nosotros vimos en Romanos, por medio de la creación. Romanos capítulo 1, versículo 20, y también teníamos el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando yo veo el firmamento, eso me está anunciando a mí las obras de sus manos, el poder de Dios, la manifestación de Dios, ¿verdad? Eso es la revelación, lo que se conoce como la revelación natural. Obviamente la gente no puede llegar en sí a la conclusión de que hay o eso no puede, aunque la gente pueda decir, no, hay un Dios, ¿verdad? Pero al final terminan adorando, como dijimos, cualquier cosa, ¿no? Hasta eso no puede en sí, aunque es la revelación de Dios, aunque es Dios mostrándosele al mundo, ¿verdad? Pero la gente no puede llegar en sí a decir, oh, ese es el verdadero Dios que hizo el Dios de los judíos. No puede decir eso, ¿no? No puede decir que es el Dios de la Biblia que creó esas cosas. El Dios por naturaleza busca a quien adorar. Por naturaleza el hombre busca a quien adorar. Pero, ¿verdad? Pero ¿cómo es que nosotros llegamos al conocimiento de Dios? Amén. Es a través de la revelación, o bueno, tenemos por medio de la conciencia de los hombres, tenemos Romanos, esa cita bíblica no está en el material, si le puede tomar foto, está bien, por medio de la conciencia de los hombres, ¿no? La conciencia también de los hombres prácticamente vendría siendo lo mismo, la conciencia de los hombres, lo que dijo hermano Willan, ese corazoncito, hay un vacío allí que nadie lo puede llenar, y ese corazón muchas veces el hombre trata de llenarlo con cualquier cosa, lo llena con vicio, lo llena con fama, lo trata de llenar con dinero, pero no lo puede llenar, ¿verdad? Entonces, por medio de la conciencia, y luego tenemos la revelación especial, que es por medio del mensaje ¿de dónde? Del mensaje de la Biblia. Entonces nosotros tenemos la revelación especial,
La revelación especial. La natural, es muy importante que lo sepamos, la natural, por medio de la naturaleza, y la especial, que es por medio de la palabra del Señor. Revelación especial por medio del mensaje que hallamos únicamente en la palabra del Señor, lo que leímos en 2 de Pedro 1, capítulo 19. Aunque también tenemos la última revelación. ¿Cuál es esa? Yo creo que la semana pasada la estuvimos leyendo, ¿no? No. Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Qué decía? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en este postrer tiempo, en este último tiempo, ¿por medio de quién nos ha hablado? Por medio de su Hijo, ¿no? También tenemos la revelación del Hijo de Dios, o el verbo, ¿verdad? Hecho carne. Seguimos hacia adelante. Hay un texto también en San Juan 20:30 que dice el propósito de Dios. Léalo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Para que creáis que Jesús es el Cristo, ¿no? Yo meditaba, o creo que traía escrito por ahí, que el propósito de Dios nunca fue satisfacer, porque nosotros los seres humanos somos muy curiosos, ¿verdad? Somos bastante curiosos, siempre queremos a veces indagar o queremos investigar, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos la palabra del Señor o la Biblia, Dios no trata de satisfacer nuestra curiosidad, sino que lo que Dios trata, o el plan de Dios, es que nosotros conozcamos ¿a quién? A Jesús, de que lo conozcamos a Él. Esa es eso es el propósito de la palabra de Dios. Porque imagínense, si en la palabra de Dios se hubiera escrito toda la vida de Abraham, yo creo que no nos alcanza este libro, ¿no? Para escribir todo lo que Abraham hizo, todo lo que Isaac hizo, sino que nos pone los hechos más relevantes, ¿verdad? Los encuentros que tuvo con Dios, la adoración que le hacía a Dios, ¿verdad? La historia, un poco de la historia de la simiente de Isaac, ¿verdad? Que por medio de quién iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el propósito de la palabra de Dios siempre va a ser llevarnos al conocimiento de Dios. Amén. Así que muchas veces hay que dejar, porque hay gente que entra en contienda y dice, ¿de dónde? Entonces, encontró mujer Caín. Si Caín y Abel eran los únicos hijos que tenía Eva, ¿no? Entonces, nosotros desde ahí es algo que Dios no le plació dejarlo ahí. No quiso, ¿verdad? Y le dirá el vaso al alfarero, ¿qué es lo que hace? No. Pues si Dios lo reveló, gloria a Dios. Si Dios no lo reveló, bueno, eso es Dios, gloria a Dios, ¿no? Pero, y hay gente que muchas veces hace ciertas, hasta predicaciones y todo eso, pero la palabra del Señor, yo creo que como predicadores, ¿verdad? Como predicadores de célula, como líderes de célula, yo creo que donde Dios no habla, nosotros tampoco debemos de hablar. Porque aquí estamos hablando con líderes de célula, ¿no? Que todos son predicadores. Todos son predicadores. Entonces, donde Dios nos habla, no hay que hablar nosotros. Y no hay que ponerle más, no es necesario. Yo les dije el otro día que nuestro objetivo no es que la gente piense que somos inteligentes o que somos intelectuales o que esta semana, ¿cómo me preparo? No, dígale al pecador que es pecador, dígale al hombre que se arrepienta. Eso es lo que va a necesitar. Nosotros aquí nos preparamos porque es necesario, ¿no? Pero al final, cuando nosotros vamos a una célula, nosotros vamos a anunciar de que solamente Jesucristo salva. Obviamente es muy importante saber todo esto, pero esto es para nosotros, ¿no? O de repente para defender a sus miembros de su célula, de repente si alguien nos quiere engañar, porque ¿cómo nosotros responderíamos cuando algún miembro de la célula se sienta como tentado por el engaño? Vinieron los mormones y le dijeron de que hay otra revelación, de que hay otro evangelio. ¿Qué haríamos nosotros? Si nosotros no estamos preparados, de repente lo van a confundir a él. Entonces, por eso nosotros necesitamos, ¿verdad?, entrar más en el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Entonces, el propósito de la palabra de Dios es de que nosotros lleguemos al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Puesto que toda la Escritura es inspirada, la Escritura fue inspirada por Dios, y la palabra inspiración, lo que ya nos dijo nuestro hermano Roy, quiere decir soplo. Es decir, que la Escritura tiene el soplo de Dios.
el soplo divino que dio vida, oiga bien, que dio vida, el mismo soplo que dio vida a Adán. Así de igual manera provee de valor y vida a los escritos que de otra manera estarían como muertos. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué más? Lea. Eso es lo que hace. Eso es la palabra, eso es lo que hace la palabra. Ese es el poder de la palabra. Que ningún otro libro tiene la capacidad de hacer lo que la palabra del Señor hace, ¿no? Que entra hasta lo más profundo del corazón y nos confronta, nos redarguye, ¿no? Y nos hace dejar por un lado nuestros propios conceptos y aceptar lo que la palabra de Dios dice. Aceptar lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que hace. Entonces la Biblia encontramos el consejo directo de la boca de... Son 8:25, hermano Roy, ¿verdad? Yo creo que vamos a ir para después seguir con el punto número de ella. Muchas veces pedimos consejos en el lugar equivocado. Imagina la hermana o el hermano está teniendo problemas en su matrimonio y va y le pregunta ya a la compañera de trabajo que no es cristiana. ¿Qué buen consejo le va a dar? Divorciate, ¿no? Que aquí estamos en el tiempo del empoderamiento, le va a decir, y aquí nosotros somos las que mandamos, ¿no? Pero la palabra del Señor no nos dice eso, nos manda a sujetarnos, ¿verdad? A unos a los otros, a aguantarla. Si se casó, amén. Aguántese como hombre, aguántese como mujercita, porque ya lo hecho está, amén. ¿Sí, hermano Marlon? Sí, ¿cómo podemos tratar a las demás personas que están en otras religiones que utilizan otros libros como el Atalaya, los mormón? Porque uno debate mucho con ellos dicen que ellos utilizan la Biblia, pero ponen como respaldo los libros de ellos. Y a veces uno entra como no en discusión, pero sí uno, también yo digo, no, para mí es solo la Biblia. Los respeto, pero y ahí empieza una como discusión entre ellos y nosotros. Sí, bueno, siempre hay que tener respeto, ¿no? Por los demás. Hay que mantener la calma, ¿no? Porque en realidad el Señor no nos ha mandado para a contender por esas cuestiones, ¿no? De repente, ¿cómo yo uso lo que el Señor me da? Por ejemplo, si yo veo la necesidad de repente con mi esposa, ¿no? Que me pregunta, ¿qué piensas de tal doctrina, ¿no? A mí me están ofreciendo esta doctrina. O alguno de la célula, ¿no? Algún miembro de la célula, como que llegaron los testigos de Jehová, ¿verdad? Y lo quisieron como engañar y como que ya se está yendo por ese lado, porque hay gente que cae, ¿no? Pero, digamos, ayudar más que todo a los hermanitos, ¿no? Ayudar a los hermanos. Por ejemplo, si yo me pongo con un mormón, digamos, que él anda ahí, igual su libro, el libro del mormón, va a ser muy difícil que esas personas usted las haga cambiar de pensamiento, ¿verdad? Va a ser muy, muy difícil. El que anda en la atalaya va a ser muy difícil. Bueno, uno le presenta los argumentos, ¿no? Y si ya de ahí ya no están conformes, ¿verdad? Ya seguir el camino, ¿no? Ya no entrar más en discusión, porque como dice usted, se termina entrando ¿en qué? En discusión. Creo que la única manera que uno puede hacer con personas que creen en algo, una doctrina diferente o algo que no viene de parte de Dios, es el testimonio. Amén. Testificar con el testimonio mismo de uno, y ya si Dios toca el corazón de ellos, pueden tener una curiosidad y tal vez conocer más de lo que nosotros. O no le digo, bueno, puede ser de que Dios, puede ser de que se lo haya mandado a usted, también nunca sabemos. De repente usted le presenta lo que nosotros creemos y de repente la persona termina creyendo, ¿verdad? De repente cambia su manera de pensar. Entonces por eso hay que, como le digo, hay que tratarlos con respeto, ¿verdad? Y ahí Dios sabrá si hace la obra en ellos, porque algunas veces hay muchos que han cambiado de doctrina, ¿no? Lastimosamente, cuando el cristiano no está preparado, muchas veces lo engañan también, ¿no? Y ese no es el objetivo. Por eso nos preparamos, ¿no? Que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos, ¿no? Entonces, eso es básicamente
hermano Marlon, siempre tratar a los demás, no importa la doctrina que sea, y no entrar, tratar la manera de no entrar en esas cuestiones, ¿verdad? Que se pueden volver hasta un poco tensas muchas veces. Amén. Seguimos hacia adelante. Entonces, nos quedamos aquí, que la palabra en la Biblia encontramos el consejo directo. Este es un punto muy importante. Yo una vez más se lo recalco porque vamos punto por punto, ¿no? No crea que aquí está escrito todo así, como que hermano Roy lo tiraron ahí, ¿no? No, vamos punto por punto. Esa parte, léala, no la descuide, porque de ahí, imagínense, hermano, qué misericordiosos somos, ¿no? Ahí le decimos, subraya ahí. No le decimos, oh, tome ese gran cuestionario ahí y de ahí le vamos a sacar el examen. No, no hacemos eso, sino que de una vez le decimos, ¿verdad? Muy, muy práctico, ¿verdad? Entonces, después del consejo que de la boca viene el consejo de Dios, seguimos a que la palabra de Dios es perfecta y su cumplimiento en su tiempo es perfecto. Amén, hermano Marlon. Léame Mateo 24:4 y esos cientos de la vida de Noé. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las cataratas, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahora bien, para Noé eso fue algo de repente, algo improvisto. ¿No? ¿Verdad? Que aproximadamente, ¿cuántos años más o menos pasó Noé siendo pregonero de justicia? Alrededor de 120 años Noé pasó hablando lo que la boca del Señor había dicho, lo que la palabra del Señor había dicho. ¿Verdad? Noé la creyó con todo su corazón. Por eso fue pregonero de justicia, ¿no? Y él predicó, ¿verdad? Y él decía, viene diluvio sobre esta tierra, va a venir diluvio, ¿verdad? Y la palabra del Señor, pues ahí nosotros vemos el cumplimiento. Y que fue muy lamentable para todos aquellos que no creyeron. Prácticamente solo la familia de Noé se salvó. Todos los demás no la creyeron, ¿verdad? De repente, veían algunos, a lo mejor, aunque sabían de Dios tal vez, pero de repente, como muchos ahora en este tiempo, hay muchos que creen que Dios solamente está jugando. Hay muchos que creen que la palabra de Dios nunca se va a cumplir y dicen, pues eso lo vengo escuchando desde que mi abuelita estaba viva. Y creen que esto es creen que solamente lo hacemos por meter miedo. Estas cosas no se predican por meter miedo, eso es un hecho real. Todo lo que la palabra dice acerca del cumplimiento, acerca de Mateo, todo se ha venido cumpliendo paso a paso, ¿verdad? Y ahora viene el gran día. El día que habla la palabra del Señor, que será el día de la ira, ¿no? Entonces vemos que ahí se cumplió, ¿verdad? En el tiempo de Noé se cumplió. Vemos que en el tiempo, adelante hermano Roy, en el tiempo de retornar después del cautiverio de Babilonia, Jeremías dijo de que Judá iba a ir en cautiverio, ¿verdad? Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Esa es la palabra, la profecía. Amén. Y vino lo que nosotros vemos, el cumplimiento, el tiempo de retornar después del cautiverio de Babilonia. En el Daniel 9:1-2 dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente, oiga bien, el Señor nos ha mandado a ser como Daniel. Yo miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuánto? Jeremías profetiza, Daniel, ¿verdad? Está en el cumplimiento. Y ya el Señor ya había dicho de que Judá iba a ir en cautiverio también, pero también hasta había dicho el tiempo que iban a estar allá. Pero allí teníamos la bendición de tener al hermano Daniel, ¿verdad? El hermano Daniel le gustaba leer la Biblia. Al hermano Daniel le gustaba escudriñar qué tiempos eran los que estaban viviendo. Y él miró, dice, atentamente, oiga bien esa palabra, atentamente. No es que miraba ahí.
¿verdad? Y cabeceaba y después no nos acordamos y estábamos en un éxtasis ahí leyendo. Y después salimos con una revelación. Decimos, el Señor me reveló, decimos después. No sé qué le reveló, porque la mayor revelación, como vimos en segunda de Pedro, está en la palabra del Señor. Entonces vemos, el Señor habla y la palabra se cumple. Entonces así, de la misma manera como se cumplió ahí, se va a cumplir en Mateo capítulo 24. Vemos que se ha venido cumpliendo. Oiga bien, el mismo profeta Daniel dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. A Juan, ¿qué le dijo el Señor? No lo sé. Desde ahí para acá estamos viviendo el tiempo del fin. Si se da cuenta, ¿no? El libro está abierto. A Daniel le dijo, ciérralo. A Juan le dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro. Y dice, pero tú, San Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque muchos correrán de acá para allá y la ciencia se aumentará. Alrededor del año 1980 se construyó el primer Mercedes-Benz. Era un cajoncito con 3 llantitas ahí. Y ahora cualquiera quiere un Mercedes-Benz, ¿no? ¿O no lo quiere usted? Ahora hay carros que se manejan solos, ¿verdad? Que tienen, que se manejan ellos solos. Estamos hablando de cuánto tiempo para acá. Estamos hablando de que detrás de ese Mercedes-Benz, ¿en qué andaba la gente? En caballo, en burro. No hace ni 200 años que se inventó el primer carro. Y hace como cuánto, como 6.800 años que la gente venía andando en burro, andando en caballo. ¿Usted cree que es coincidencia? Ahora los científicos se jactan que su mente brillante, ¿verdad? Que son genios y se jactan de todos, pero ellos no saben de que son parte del cumplimiento de la palabra del Señor. Nosotros vemos un enorme avión. Imaginen los que lo vieron por primera vez. Se han de haber asustado, ¿no? Pero nosotros vemos cómo la ciencia se ha venido aumentando. En cierta forma a nosotros nos beneficia muchas veces, pero es el cumplimiento de la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros yo escuché hace como más o menos unos 25 años que dijeron, yo miraba el Nokia, creo que era un bloque así grandote, que había que sacar la antena así para poder llamar, y escuché que decía, dentro de 15 años, más o menos, se van a poder ver cuando se hagan las llamadas, ¿no? Y yo tenía tal vez algunos 12 años y dije, ¿cómo va a hacer eso? ¿Verdad? ¿Cómo va a hacer eso? Decía. Y ahora es una realidad, ¿verdad? Porque la ciencia se ha venido aumentando precipitadamente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Y se va a seguir aumentando más mientras el Señor Jesucristo pues no regrese a esta tierra. Entonces vemos, hermanos, de que no existe contradicción en la palabra del Señor. La palabra del Señor se va a cumplir, ¿verdad? Tarde o temprano. No existe contradicción ni error en la palabra de Dios. Pues al ser la voz y la revelación de la voluntad suprema del Padre para el hombre, es indudable que cada una de las palabras y profecías en ella contenidas se hayan cumplido en el momento exacto, y las que aún están por cumplirse ocurrirán de igual manera en el momento perfecto y predeterminado por Dios. Hermano Jonathan, léame la siguiente parte. Las señales. Las señales, eventos naturales, guerras, avances científicos y demás que hoy vemos no son más que evidencia del cumplimiento de cada una de las palabras contenidas en cada versículo, capítulo y libro de la Biblia. La palabra de Dios revela y conserva de manera perfecta lo que Dios ha dado a conocer acerca de sí mismo en la historia y en la persona de su Hijo, haciendo posible su transmisión de género en una generación ahora. Amén. Alguien más que me lea ahí.
de ahí en adelante. Aunque muchos ataques se han realizado en contra de esta, ujú, con el fin de extinguirla, ella misma garantiza en su contenido que ni una jota o tilde quedará sin cumplimiento en el tiempo preestablecido por Dios, de tal manera que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. muchos han tratado de, ¿qué dice? De extinguirlo. Porque palabras que ya no exista más la Biblia, ¿no? Nos molesta, dicen los ateos. No la queremos escuchar más. Pero por más que traten, no van a poder porque dijimos al principio que su autor, ¿qué? Es Dios. Y su autor defiende su libro. Para que se deshagan de esto, tendrían que deshacerse de su autor primero, ¿no? Y eso va a estar difícil, va a estar imposible. Es eterna, la palabra de Dios es eterna. El cielo y la tierra pasará, decía ahí, pero ¿qué? Pero que su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá viva, permanecerá para siempre. Entonces la palabra del Señor es tan confiable, hermano, de que nosotros podemos, sin dudar, nosotros podemos abrirle nuestro corazón. Que entre más le abrimos nuestro corazón, pues Dios hablará de una manera más poderosa en nuestra vida. ¿Amén? Entonces hemos visto que la palabra de Dios es perfecta y su cumplimiento en su tiempo también es perfecto. Amén. La profecía, ¿verdad? Que la palabra de Dios se cumpla. Ahora vamos a ir al punto número 4. La palabra de Dios tiene poder para transformar. ¿Quiénes creen esa parte? Amén. Mano Carlos, ¿me lee esa parte del versículo bíblico, por favor? Enseguida se estaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era Cristo. Amén. ¿Sabe que en la parte que leímos de Timoteo dice que sirve para redarguir? Amén. Dice que el significado de redarguir es convertir el argumento contra quien lo hace, ¿no? Convertir el argumento en contra. Por ejemplo, yo tengo un argumento en contra de Dios. Entonces, Dios ese mismo argumento lo usa en mi contra, ¿no? Para creer en Él. Entonces, el pensamiento del apóstol Pablo, ¿qué era? Perseguir a los cristianos, seguirlos, matarlos, a donde sea que él iba, los quería agarrar y destruirlos, quería destruir la iglesia. Pero ¿qué pasó? Después él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, vemos de que hubo una transformación, tuvo un encuentro con la palabra y su vida fue transformada. Por ejemplo, en el Salmo 14 dice que dice el necio en su corazón que no hay Dios. ¿Verdad que eso dice el Salmo 14? Mire, se lo voy a leer, pero no se queda ahí, sino que hay una razón por la cual él dice que no hay Dios. Y yo creo que más o menos nosotros estábamos en la misma o en el mismo pensamiento, ¿no? Que no había, más de algún momento decíamos, yo creo que Dios no existe. No, pero dice Salmo 14 que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Oiga bien, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero ¿por qué él dice que no hay Dios? Porque dice, se han corrompido, se hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Por eso es que la gente dice muchas veces, no hay Dios. ¿Por qué? Por sus obras. Pero ¿qué pasa? Que cuando la gente viene y tiene ese encuentro con el Señor, porque no importa que la gente en algún momento diga, sea ateo, sea que diga que no hay Dios, hasta muchas veces hablan en contra de Dios, pero en cualquier momento cuando tienen un encuentro con el Señor, ¿qué pasa? Que Dios viene y dice, no, ya no, antes no creías, ahora sí crees, ahora sí vas a creer en mí. Entonces el argumento que teníamos en contra de Dios ahora fue cambiado, ¿verdad? Y ahora nosotros creemos en Él. Y no solamente creemos en Él, porque una diferencia grande es entre creer y obedecer. Entonces ahora no solamente creemos en Él, sino que también le obedecemos y queremos hacer lo que Él nos dice y nos duele cuando le fallamos. Una de las características de un cristiano verdadero es que le duele
cuando le falla a Dios. No hay cosa más difícil, ¿verdad? Fallarle a Dios. Y uno dice, oh, le fallé al que tanto me ama. ¿Verdad? Y el enemigo es astuto y muchas veces nos quiere inducir a que nos envolvamos en el pecado, ¿no? Pero cuando alguien ha conocido al Señor, dice, no, yo renuncio porque yo amo a mi Señor. Amén. Entonces, la palabra del Señor tiene poder para transformar. Ya leímos ese texto bíblico. Amén. Alguien que me lea este párrafo siguiente. Allá atrás, amén. A un grupo de 40 escritores de lo más confiado y darle a cada uno un periodo de tiempo en el cual produjeran un libro del tamaño de la Biblia y que su contenido fuera igualmente aplicable a cualquier persona, sin importar su posición social, cultural, educacional, profesional y de nivel económico, y que tal publicación lograra la aceptación y causara el impacto transformador, regenerador y liberador que la palabra de Dios ha producido y continuará produciendo en la vida de todo el que quiera recibir Y aceptar. Amén. Gracias, hermano Noel. Hasta ahí. Amén. Sería imposible, ¿no? Por más libros tan bonitos que se vean, pero vemos de que en la Biblia tenemos, ¿cuántos libros tenemos? 166, ¿verdad? ¿Quién dijo 166? Escuché 166 por ahí. Tiene 66 libros, ¿no? Y ninguno se contradice con el otro. Ninguno. Jamás se van a contradecir, ¿no? Entonces, eso es la perfección de la palabra de Dios. La palabra del Señor es perfecta. Eso decía David en el Salmo 19, ¿no? El testimonio de Jehová es ¿qué? Es puro. La ley de Jehová es perfecta. ¿Ves? El salmista lo había comprendido. Entonces, en la escritura se narra la historia de la oportunidad que Dios en su misericordia ha dado al hombre desde la caída para obtener la redención mediante su gracia. Oiga bien, y favor. Es por esto por lo que es imposible negar el poder que la misma tiene para transformar la vida de cualquiera que esté dispuesto a estudiarla. Ajá. ¿Y a qué más? Ajá. Como regla superior de autoridad y guía durante su existencia terrenal. Porque muchas veces muchos están dispuestos a estudiarla, pero no están dispuestos a obedecerla. Todos nosotros, para ser líderes efectivos, debemos de no solamente estudiarla, sino que debemos de confirmarla con nuestra obediencia, ¿verdad? Porque yo aquí no estoy hablando, ¿verdad?, con gente que solamente está aprendiendo por aprender, sino que estamos hablando con gente que ha tomado un compromiso, ¿verdad? De repente no saliendo de aquí, pero de repente más adelante ya va a estar listo, va a estar preparado, ¿verdad?, para ejercer un liderazgo. ¿Verdad? Yo a todos aquí los miro como líderes, no saliendo de aquí. De repente hay muchos que ya son líderes, ¿verdad? Manos Santos, ¿verdad? Se convirtieron 2 almas en la célula Hermanos Santos el jueves. Amén. Ve que eso es más poderoso, ¿no? Que una nota de 100 puntos. Amén, hermano Roy. Por eso, por la nota, usted no se preocupe mucho ahí, ¿verdad? Pero preocúpese por aprender y poder poner en obra lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y que las vidas se conviertan en nuestra célula. Que las almas vengan y que las almas sean transformadas. Porque no hay nada más poderoso, hermanos, de que ver, ¿verdad? Que una persona llega destruida, que una familia llega destruida, una célula, y que después de allí esa familia es restaurada, ¿verdad? Y eso no lo puede hacer un psicólogo, eso no lo puede hacer ningún sistema. Eso solamente lo puede hacer el poder de Dios. Por eso es que, hermanos, es que lo que nosotros predicamos es poderoso, ¿verdad? Y nosotros debemos de confiarlo, de creerlo, ¿verdad? A defenderlo como esos hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por defender la palabra de Dios. Usted sabe que hay mucha gente que murió, que dio su sangre, que fueron devorados por leones para que esta palabra llegara a nosotros. ¿Sabe eso usted, que fueron expuestos en el circo romano, comidos por las fieras, traspasados a espada muchos, para que esto fueron aserrados algunos, ¿verdad? Se cree que Isaías fue aserrado, ¿verdad? Para que la palabra del Señor llegara hasta nosotros.
Entonces debemos de darle, esto es un tesoro, hermanos, que tenemos nosotros. No lo mire como un libro nada más ahí con un montón de páginas ahí que nos da sueño, que nos da pereza leerlo, sino que mírenlo ¿verdad? Como cuando se pierde y se le fue la señal GPS, que se ha perdido y no sabe por dónde salir, ¿verdad? Así es la palabra del Señor. Si el hombre en este mundo está perdido en sus pecados, en sus delitos, y lo único que al hombre lo puede sacar de ahí, ¿qué es? Esto es lo único. Nada más hay que le pueda funcionar. Así que cada persona que ha sido impactada por el poder de la palabra de Dios debe de ser una evidencia viva del poder de esta a quienes le rodean. Amén. ¿Tenemos subrayado ahí? Cada persona que ha sido impactada por el poder de la palabra de Dios debe de ser una evidencia viva del poder de esta a quienes le rodean. Aquí en Damasco se confundieron con Pablo, ¿verdad? No era este que venía aquí a sacar a los cristianos. Y predicando estaba allá, dice que se confundieron. ¿No? Entonces su conversión fue un impacto en la vida de las demás personas. Yo no sé usted, pero en mi caso, mi conversión para mi familia fue el que menos pensaban, el más desobediente. Como dicen por ahí, la oveja negra. No sé, nadie se imaginaba. De repente mi hermano era mejor que yo, nunca salió a tomar, nunca salió a una discoteca, nunca fumó, nunca hizo nada. Pero la gracia de Dios se me manifestó a mí. Y podemos decir que tenemos testimonio, ¿no? Que la gente decía, y no era aquel, como Pablo, como aquel ciego, y no era el ciego, no era el que mendigaba ahí. Pero llegó el poder de la palabra, ¿y qué hizo? Nos transformó y somos un testimonio vivo, ¿verdad? De que la palabra de Dios, ¿verdad?, está vigente en este tiempo y que es la única, ¿verdad?, que puede hacer el cambio en nuestra vida. Así que mostrando cómo es capaz de restaurar familias, de rescatar. ¿Dónde están los ex viciosos? Ya no somos viciosos, ¿no? De las más fuertes y arraigadas adicciones a una vida en libertad y dejando de ser lo más vil. Oiga bien, éramos lo más vil y menospreciado, y ahora somos real sacerdocio, y ahora somos nación santa, y ahora somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? Y nos trasladó a su luz admirable, ¿verdad? Eso fue antes y nos ha llamado para vivir una vida de libertad, ¿verdad? Ser nuevas criaturas regeneradas, ¿verdad? Para la gloria y la honra de Dios. ¿Por qué regeneradas? Porque estábamos completamente degenerados por el pecado, ¿no? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. El punto número 5 ya para terminar. Hermano Jorge Cetino, léame Apocalipsis 22:18, por favor. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Y dice, yo testifico. ¿Y quién fue el que estaba testificando ahí? ¿Era Juan o era el Señor Jesucristo? Amén. Entonces vemos de que la Biblia, vemos que desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, la palabra de Dios muestra la completa revelación de Dios a la humanidad. Muestra un Dios de amor, muestra un Dios de ¿qué? ¿De qué más? De paciencia, de bendición.
Ujú. Amén. Ahora en este tiempo estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? El Señor está llamando al pecador que se arrepienta, ¿no? Ya son 2000 años de gracia. Se nos ha extendido la misericordia, ¿no? Para que, pues si no se hubiera extendido, ¿dónde estaríamos nosotros, no? Entonces, hay que tener misericordia con aquellos que aún no han alcanzado esta salvación, ¿verdad? Y pedirle al Señor de que sea Él manifestando su gloria a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Pero vemos de que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor, ¿verdad? Y nosotros lo vemos en el tiempo de, en el tiempo de Noé. A él le dolió destruir esa generación. Dice que le dolió en su corazón, ¿verdad? Porque no es la voluntad de él. Este evangelio ya vamos 2000 años predicándolo, pero la palabra del Señor tiene una seria advertencia de que viene un día de tribulación como nunca lo ha habido ni lo habrá. Eso es lo que viene un día de una angustia terrible, ¿verdad? Donde nosotros aguardamos la promesa como hijos de Dios de que seremos arrebatados, que antes de que ese juicio venga seremos llevados con el Señor Jesucristo. Él lo prometió, Él lo dijo, no me lo estoy inventando yo. La palabra del Señor dice de que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿De qué más? De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dígame si es promesa o no. Eso es promesa maravillosa. Y el día de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero es la gran tribulación, ¿verdad? Pero el Señor nos ha prometido a nosotros. Y ahí la gente va a saber lo que es un Dios de fuego consumidor. Ahí el mundo va a saber qué es enfrentarse a un Dios que se enojó, que estuvo llamando todo el día, que estuvo extendiendo su mano. Y mucha gente dijo, no me interesa. Ahí la gente va a saber, pero bienaventurados somos nosotros, los que leemos, los que guardamos todo lo que está escrito en este libro. Amén. Así que la palabra de Dios se cumple. Así que la Biblia es el libro que contiene la revelación completa de Dios para la humanidad. Es viva, pues contiene el soplo de vida que solamente el Creador posee. Dijimos que ese fue ese mismo soplo, ¿verdad? Ese mismo soplo que le dio a Adán, que le dio vida. Es ese mismo soplo que inspiró esta palabra, ¿no? Por eso es que una palabra es una palabra viva. Es viva, pues contiene el soplo de la vida que solamente el Creador posee. Y además de ello es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia. No debe de considerarse como un libro científico, puesto que aunque Dios ha dotado al hombre con capacidad e inteligencia para estudiar e investigar el mundo por medios naturales, cualquier teoría formulada generalmente entrará en contradicción con la Biblia, con lo que la Biblia enseña. Sin embargo, estas teorías pasan, mas la palabra de Dios no pasará. La teoría de que el hombre viene del mono, ¿no? Carlos Darwin se murió, ¿verdad? Y esas teorías muchas veces han dañado a mucha humanidad, a mucha gente. ¿Pero qué? Pero la palabra del Señor permanece siempre, ¿no? Esas teorías pasan. Yo creo que hasta el final, hasta el mismo hombre hasta ese mismo hombre creo que terminó reconociendo a Dios. No, que Dios es un Dios de misericordia, ¿no? Aunque sus enseñanzas han dañado el corazón de mucha gente, ¿verdad? Pero todas esas teorías pasan. Amén. El último párrafo lo vamos a leer todos. Y dice así: tampoco deberá tomarse como un libro de historia. Cierto sentido general de la palabra historia implica únicamente el registro de hechos que pueden ser relevantes únicamente para una cultura, país o grupo. Uh-huh. Amén. Amén. Y la palabra del Señor, dijo el apóstol Pablo, no está preso, ¿no? Por eso es que llegó hasta nosotros somos nosotros los que estamos en los confines de la tierra.
Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vayan ¿a dónde? A Judea, a Jerusalén, a Judea. ¿A dónde más? A Samaria y después ¿hasta dónde? Hasta Estados Unidos, hasta El Salvador, hasta Honduras, ¿verdad? Nosotros somos los de los confines de la tierra que nos llegó la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no solamente la escribió para que a los judíos les tuvieran la bendición. Bueno, ellos en un momento pensaron de que ellos eran los únicos elegidos, los únicos escogidos, y agarraron la palabra y la guardaron así, ¿verdad? Como muchas veces nosotros también hacemos lo mismo. Hemos agarrado la palabra y la hemos escondido y creemos de que esto solamente es para nosotros. Creemos que el amigo borrachito, ¿no? El que está allá en el trabajo, creemos de que él no tiene la posibilidad. Creemos que muchas veces un indigente no tiene la posibilidad. Creemos de que hay familiares que son tremendos. Creemos que no tienen la posibilidad de alcanzarla porque la hemos escondido. Entonces nosotros tenemos que sacar la Biblia, sacarla, mostrarla al mundo, porque esto es para todos. No importa el nivel social, no importa la nacionalidad, no importa de dónde venga, ¿no? No importa el pasado, esto es para todos. Este es el mayor regalo que nosotros hemos podido recibir, porque aquí encontramos la revelación que nos guía, ¿no? La revelación especial nos guía a la revelación del Hijo de Dios. Eso es lo que hace esto, guiarnos para que creamos que Jesucristo es el Señor. Es por eso que cada seguidor de Cristo debe de preocuparse por conocer, oiga bien, por escudriñar y por estudiar las Escrituras, sin quitar o añadir a ellas, pues como siervos de Dios, amén, cada cristiano amén. Así que, hermanos, damos gracias a Dios. Esfuércense. Esto, aquí solamente son bases, nada más. No son bases que se ponen. Pero el que está, el que tiene el compromiso de edificar sobre estas bases es cada uno de nosotros, ¿no? No nos vamos a quedar solo con esto. Debemos de indagar más. Debemos de poner más de nuestro tiempo en su casa. Lea, por favor. Lea la palabra del Señor, porque lo vamos a necesitar. Porque si no predicamos la Biblia, entonces, ¿qué vamos a predicar? Una vez me dio mucha tristeza porque en una célula, eso hace mucho tiempo, no se nos daban los bosquejos todavía. Son una bendición esos bosquejos. No los menosprecie, por favor, si predica, si es líder, no menosprecie. Estúdielos, porque ahí viene mucha revelación. Una vez, uno de los líderes decidió no predicar ese día y habían amigos ahí. ¿Se imagina qué dolor debió haber sentido el Señor cuando ese líder decidió de repente cantar una cadena de coros más larga y no exponer la palabra del Señor? ¿Verdad? Estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero eso, hermanos, no se debe de hacer. Por eso, esto es lo que nos va a ayudar en el grupo celular. Estúdiela y predícala. Amén. Así, hermanos, de que habíamos quedado con el hermano Roy, vamos a orar para quedar despedidos. Yo los felicito, sigamos adelante, no nos quedemos, como le dije. La nota al final se le puede ayudar para que mejore su nota si por alguna manera pues ha salido bajo. Lo que dijimos al final, lo que queremos es resultado como líderes. Resultado es lo que nosotros necesitamos dentro de la iglesia. Así de que yo creo que ya voy a dejar hermano Roy, pero vamos a orar y de repente si hay alguna pregunta, estamos libres para irnos, pero si hay alguno que tiene alguna pregunta y quiere quedarse 5 minutos más, pues lo podemos hacer. Amén, hermano Roy. Amén. Ajá. Pero eso ya es extra, esto no es que tiene que estar aquí. Amén. Hermano Roy. Amén.
Amén. Pues le damos gracias a Dios por el privilegio de escuchar y de aprender su palabra. El apóstol Pablo dijo unas palabras muy hermosas y que hace poco las estudiamos en la reunión celular. Romanos 1:16. El apóstol Pablo tenía el anhelo de irles a predicar a ellos, pero no podía. Dijo, quiero ir a hablarles a ustedes. Y él les dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y fíjense que esa palabra avergonzarse significa vergüenza pública. Implica cuando a alguien le da pena decir algo porque está enfrente de la gente. Entonces Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Él ir a predicar a Roma era un peligro en ese tiempo. A mí no me da vergüenza eso, o sea, yo no voy a ocultar lo que sé, porque él dice, porque es poder de Dios. Y usted decía esa palabra al principio. La palabra poder ahí es dunamis, en donde nosotros tenemos hoy la palabra dinamita. O sea, es algo que impacta. Amén. La palabra de Dios es algo que él no se avergonzaba de eso, porque sabía que era algo que impactó su vida, podía impactar la de los demás. Así que, hermano Víctor, gracias por esta palabra que trajo en esta noche, hermanos. Tomémosla como un tesoro, pero no la atesoremos para nosotros. Compartamos el tesoro, demos de gracia lo que de gracia estamos recibiendo. Usted está aquí, está recibiendo de gracia mucho, hermano. Ahora, el que mucho se le ha dado, es responsable también de mucho. Así que usted aquí está agarrando una responsabilidad mayor que la de todos los demás. Lo felicitamos. Amén. Como dijo hermano Víctor, le vamos a orar. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, acérquese. Podemos quedar unos 5 minutos y podemos aclarar eso. Si no, pues ya tienen su tarea. La otra semana la traen, por favor. Los felicitamos que hayan estado entrando. Inmediatamente dan la tarea. Eso es lo que queremos. Y otra vez, si ustedes, salieron un poquito bajos de su nota, acérquense a mi esposa, acérquense conmigo y vamos a ver qué podemos hacer. Amén. Al final la idea es que este grupo se mantenga, ¿verdad? Y tenemos que vale más que una nota, pero definitivamente tenemos que evaluar. ¿Verdad? Tenemos que evaluar, amén, porque no podemos no evaluar. Pero ciertamente que estén aquí, que veamos los resultados, eso vale más que puedan responder una pregunta en un examen. Así que busquemos la manera de hacerlo, hermanos, pero no se nos desanimen. Sigamos adelante, que Dios está con nosotros. Amén. Así que inclinemos nuestro rostro ahí donde estamos y oremos. Bendito Dios que estás en el cielo. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y porque nos has permitido, Señor, aprender acerca de la veracidad y del poder de tu palabra. Que es igual, Señor, como era hace 2000 años, lo sigue siendo hoy. Que nosotros ahora podamos ser instrumentos, Señor. Que podamos ser esa voz que lleve tu palabra al alma del necesitado, al alma del sediento, al alma del enfermo, al alma del pecador, Señor. Y que esa palabra llegue con ese poder, Señor. Con ese poder que impacta, que transforma, que regenera, pero que más importante que salva, Señor. Así que en esta hora que bendigas la vida de cada uno de tus hijos, que esta palabra, Señor, venga y se haga viva en ellos, Señor, y tengan la capacidad de predicarla y de anunciarla en todo lugar. Llévanos en paz, Señor, de regreso a casa y que el resto de la semana sea de bendición. Te damos gracias por este lugar. Gracias por la vida de nuestro hermano Víctor, nuestro maestro, Señor. Bendice su vida y su familia. Y en tu nombre, Señor, vamos de regreso a casa. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga a cada uno, hermanos. Buenas noches. Mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar.